¿Cuál será mi lectura favorita del mes de junio? Lo descubro mediante una batalla de libros. Hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Yo estoy emocionada con este vídeo, es una idea nueva que quería hacer para ver si os gusta. Si sois seguidoras habituales del canal, seguro que sabéis que yo no soy mucho de hacer wrap-ups. Es un contenido que confieso que no me gusta mucho hacer porque me aburre un poco grabar ese tipo de formatos. Pero llevaba tiempo pensando ideas para poder traer wrap-ups al canal de una manera diferente. Normalmente yo aquí en el canal os hago vídeos de recomendaciones, os hablo de muchos libros que he leído. En Patreon además hablo de todo lo que leo, ahí sí que hago un wrap-up pero por escrito mensualmente y además normalmente hablo de absolutamente todas mis lecturas en los vlogs mensuales. Pero además de todo esto, en Patreon también lo que hago es elegir mi lectura favorita del mes a la que le dedico un vídeo especial recomendándola y hablando de ella y puntuándola. Al final, para elegir esa lectura favorita del mes, yo hacía un repaso de todas mis lecturas y las valoraba un poco en conjunto. Y he llegado a la conclusión de que puedo hacer ese mismo proceso, pero aquí con vosotras y de una manera más divertida. Voy a hacer una batalla de libros con los libros leídos en el mes, es decir, con todo mi wrap-up del mes, de la que al final saldrá un favorito, que será mi favorito del mes. Ese será el libro al que dedique ese vídeo especial en Patreon donde lo puntúo, hablo de él por áreas y me extiendo muchísimo más. Se trata de un resumen rápido para que veáis las lecturas que ha habido en mi mes, pero basado siempre en decidir cuál es la mejor entre dos, es decir, una batalla, hasta que nos quedemos solo con una. No me voy a extender mucho en hablar de cada libro, no es lo que me apetece hacer en este vídeo, se trata más de llegar a ese favorito y de que vayáis viendo cuáles han sido las mejores lecturas sin que yo os tenga que contar muchísimo de ellas, porque creo que eso ya lo puedo hacer en otros vídeos con otro tipo de estructura. Vamos a ello porque quiero que sea ágil, pero como es la primera vez, quería introducir un poquito la idea y además pediros que me contéis qué os parece en comentarios. Empecemos. No os voy a enumerar los libros que he leído en el mes porque los vais a ir viendo según vayan saliendo sus respectivos papelitos. Si habéis visto cualquier batalla de libros o de otra cosa con este formato ya sabéis de lo que va, pero se trata de que aquí están todas mis lecturas, las voy a ir sacando 2 a 2 y se van a enfrentar entre ellas, de forma que en cada ronda una va a ser eliminada y otra va a pasar a posible favorito. Al final solo va a quedar un libro que será mi favorito del mes de junio. Saco los 2 primeros contrincantes. Vamos a ver, uno por aquí y otro por aquí. Por un lado tenemos Un extraño en mis brazos de Lisa Kleypas, lectura que tenía muchas ganas de hacer porque tenía muchas ganas de seguir con Kleypas, que sabéis que es una autora que me encanta y que siempre hago en lectura conjunta con Priscila de la biblioteca de Blue Rose y nos lo hemos pasado muy bien con esta lectura. Y el segundo papelito que tenemos aquí es Ruina y ascenso de Leigh Bardugo, que sabéis que es la tercera parte de la primera trilogía del Grisaverse. En este caso tengo los 2 en físico, así que os lo enseño y wow, la cosa empieza fuerte. En este mes hay lecturas que no han sido muy buenas y que con sus contrincantes van a ser claramente perdedoras, pero en este caso son 2 lecturas de las que sí he disfrutado bastante, así que cuesta un poco enfrentarlas, aunque creo que lo tengo bastante claro, porque aunque me han gustado las 2, en este caso venía de un flojeo con la autora, ya que todavía no os he contado esto largo y tendido, pero dentro de poco tendréis ese vídeo. La segunda parte de esta trilogía no me enamoró, así que aunque en esta tercera parte me reenganché y sí que me reconcilié con la trilogía, con el mundo y con la autora, todavía hubo momentos en que me flojeó un poquillo. Aún así, como digo, es difícil porque disfruté bastante del cierre de esta trilogía, pero es que este libro de Lisa Kleypas, bueno, no sabéis el enganche que he tenido con él. No podía parar, aparte de que he disfrutado un montón el proceso de lectura, es que me ha hecho descubrir otra faceta de Lisa Kleypas que yo todavía no había conocido, porque aunque su estilo sigue siendo el mismo, que a mí me encanta, o sea, adoro cómo escribe Lisa Kleypas, en los personajes, en el tipo de trama, en el tipo de romance, he encontrado muchas cosas nuevas e insospechadas en ella que me han aportado cosas diferentes. O sea, he disfrutado de este romance de una forma tan diferente a como disfruté los romances de los libros de Las Florero, que me ha fascinado que la autora tuviera ese registro tan amplio dentro de algo que en realidad parece muy similar. Este libro obviamente es romántica, pero a mí me ha enganchado muchísimo más por una faceta de misterio muy fuerte que tiene que por el romance en sí, que de hecho no me ha encantado como cosa romántica, ¿vale? No me ha hecho sentir romance porque de hecho para mi gusto es bastante creepy, pero claro, es que a mí las cosas creepy me encantan, entonces lo he disfrutado de otra forma. Pero lo más resaltable es
el enganche y esos finales trepidantes. Así que bueno, creo que está claro. Me quedo con Lisa Kleypas y Ruina y Ascenso queda eliminado de la posibilidad de ser favorito. Retiro su papelito y vamos a sacar otros dos para esta ronda. 1 y 2. Por un lado tenemos La chica de nieve de Javier Castillo y por otro lado tenemos Unas galletas de muerte de Joan Fluke. En este caso solo tengo en físico Unas galletas de muerte. El libro de La chica de nieve lo tuve en físico pero de la biblioteca, aunque en realidad la lectura la hice casi toda en audiolibro. En este caso no me voy a parar casi nada porque La chica de nieve de Javier Castillo no me ha gustado, no ha sido una lectura para mí. Ya sabéis que es una lectura que entraba dentro de un reto que estaba haciendo yo de darle segundas oportunidades a autores, así que esto es un pequeño spoiler de ese vídeo. Es así, os lo contaré mejor en el vídeo donde os haga el wrap up de ese reto, pero bueno, pues ya veis aquí que no ha sido un autor con el que yo me haya reconciliado, así que me es muy fácil dar por ganador a Unas galletas de muerte. Vamos a por los dos siguientes, 1 y 2. Tenemos El misterio de la bala perdida de Richard Osman y El ahogado del Támesis de Anne Perry. En este caso de nuevo en físico solo tengo El ahogado del Támesis de Anne Perry en esta edición que se cae un poco a pedazos porque es de segunda mano. De nuevo es un pequeño spoiler de ese vídeo que vendrá en el que os hable de las segundas oportunidades de autores, pero La bala perdida de Richard Osman me ha gustado bastante. Pero en cualquier caso no solo es que ese me ha gustado bastante, sino que El ahogado del Támesis me ha parecido el peor libro de la colección de Thomas Pitt que hemos leído hasta ahora. Es el número 6, ya sabéis que los estamos leyendo en un grupo de lectoras, en un grupo. Si queréis uniros pues podéis hacerlo, podéis pedirme por privado siempre el enlace porque es un grupo gratuito y abierto. Como veis, esta ha sido la última, así que este mes de julio estamos leyendo el número 7. El caso, que El ahogado del Támesis a mí no me ha gustado mucho. A ver, me ha gustado porque me gusta cómo escribe Anne Perry y siempre disfruto sus historias que son súper ligeras y amenas de leer, pero el caso de misterio no me ha gustado, me ha resultado un poco desagradable, más de la cuenta, y además me ha parecido muy disperso en cuanto a sus investigadores, porque ha cambiado de una forma diferente de personajes. Aparte, en este título Thomas Pitt ha tenido mucha más importancia, la mitad del libro está básicamente desde sus ojos y a pesar de que da nombre a la saga, no siempre es un personaje que salga tanto y a mí suele gustarme cuando aparece menos. Así que nos quedamos con El misterio de la bala perdida, que aunque, bueno, no estoy enamorada de todos los personajes de esa colección, seguramente ya lo sabéis, el caso de misterio de este título en cuestión me ha parecido muy chulo. Vamos allá con los dos siguientes, tenemos uno por aquí y tenemos otro por aquí. Por un lado tenemos Suspense de Patricia Highsmith, que es un libro de no ficción sobre escritura de esta autora. Y por otro lado tenemos Una pizca de muerte, que es un libro de relatos de El mundo de True Blood. Estaréis viendo por estos dos que he decidido que iba a meter absolutamente todas mis lecturas, aunque no fueran novelas, aunque fueran no ficción, aunque fueran cuentos, relatos, porque bueno, se trataba también un poco de hablaros un pelincito de ellas, así que ya está. Y como yo en cuanto a recomendaciones y en cuanto a elegir favoritos, lo que juzgo siempre es mi disfrute y mi proceso de lectura, pues da igual, porque no es una comparación objetiva, en cuyo caso sí que habría problemas al ser formatos tan diferentes. En este caso solo tengo en mis manos Una pizca de muerte, el de Suspense de Patricia Highsmith lo leí de la biblioteca y ya lo he devuelto. No tengo ninguna duda, este es el ganador. Sabéis que soy muy fan de Charlaine Harris, estos relatos son maravillosos, lo he disfrutado mucho. Están en el mes de junio porque ha sido el mes en el que hemos terminado el libro de relatos en el que hemos leído el último, pero ha sido un libro que hemos leído poco a poco durante un montón de meses porque hemos ido intercalando la lectura de los relatos con los libros de la saga, así que ha sido un complemento muy chulo a la lectura de la saga. Yo recomiendo muchísimo este libro a cualquiera que estéis leyendo toda la saga. No es obligatorio a mis ojos, aunque sí que hay algún relato que es un poquito clave, pero lo vais a disfrutar un montón y aporta cosas a la saga. Eso sí, si lo leéis, mucho cuidado porque hay que hacerlo en el orden correcto, ya que si no os podéis spoilear libros de la saga principal. Y sin embargo, Suspense de Patricia Highsmith ha sido una pequeña decepción porque es un libro que no me ha aportado demasiado. Yo no conocía tantísimo de la autora y he descubierto la cara más oscura de esta autora, la menos afable, que resulta que es una mujer que es un poco difícil que te caiga bien, y aparte en cuanto a los aprendizajes sobre escritura que te podía haber dado este libro, pues para mí no han ido mucho más allá. Creo que es un libro muy superficial en el que la autora se centra demasiado en cosas personales que no me aplicaban demasiado, y además creo que es un libro que se ha quedado anticuado porque hay muchas cosas de las que habla que hoy en día no tiene demasiado sentido, así que me ha aportado muchísimo menos de lo que creí que me iba a aportar. Quedan 3 papelitos, vamos con 2 más y pasaremos a la siguiente ronda con uno sin abrir. Aquí tenemos la última lectura del mes, que es No salgas de noche de Stacey Willingham, y
Todo arde de Juan Gómez Jurado. Vale, Juan Gómez Jurado sabéis que también es uno de esos autores del reto de segundas oportunidades y en este caso, como no os quiero spoilear demasiado, no os voy a comentar nada de este título porque os lo voy a comentar en ese vídeo y os voy a decir simplemente que en esta contienda gana No salgas de noche porque este libro me ha gustado muchísimo, ¿vale? Muchísimo. Y el otro ya os contaré si me ha gustado más o menos, ya os digo que no ha sido una mala lectura, pero frente a este no hay ninguna duda porque encima los dos compiten como en categoría thriller y este me ha gustado mucho como thriller. Bueno, pues queda un único papelito y como se ha quedado solo, lo que vamos a hacer es volver a meter los ganadores y pasar a la siguiente ronda. Vamos a mezclarlos un poco y vamos allá. Sacamos 2 nuevos. Vamos a ver si sale el que se había quedado ahí solillo o todavía no. Sí, era este. Fíjate qué suerte que sale el primero. Tenemos los relatos de Paul Penn. De nuevo, autor de ese reto que os decía. Sé que esto está siendo un pequeño spoiler, pero es que ese vídeo... Os voy a contar una cosa, voy a aprovechar este espacio. He tenido un problema con ese vídeo y es que yo os estaba grabando un blog leyendo todas esas segundas oportunidades que os conté que iba a dar a algunos autores en el vídeo introducción del reto, pero no me estaba gustando nada cómo estaba quedando ese blog. Me estaba quedando demasiado largo, estaba siendo muy caótico, cambiaba de opinión todo el rato, sentía que no transmitía bien lo que me estaban pareciendo los libros, no estaba nada satisfecha y se me estaba pues atravesando un poco. Así que decidí que ese vídeo no iba a salir a la luz en ningún momento, lo he abandonado y lo que voy a hacer es grabaros un wrap-up hablándoos de todas esas lecturas, ahí sí, un wrap-up del reto, hablándoos de las lecturas, hablándoos de si me he reconciliado con los autores, si no, por qué, qué me ha parecido cada libro. Pero me queda un libro por leer de ese reto, así que por eso todavía no está ese vídeo, pero estará en breve. Así que pues si queréis saber más de estas lecturas que os estoy diciendo que están en ese reto, pronto vais a tener un vídeo donde me explayo un poquito más hablando de ellas. En cualquier caso, los relatos de Paul Penn, tengo que decir que hay 13 relatos, yo no me he leído todos, me he leído 4 o 5 si no me equivoco, y me he quedado ahí, y son esos los que juzgo. Y seguramente, como podréis intuir por el hecho de que no haya llegado a leerme los 13 relatos, aunque no están mal, me he decidido que no me apetecía seguir leyendo los relatos hasta llegar a los 13. Además, le ha tocado competir con Un extraño en mis brazos de Lisa Kleypas, que ya os he dicho que ha sido una lectura fabulosa, así que sin mucha sorpresa esta contienda la gana Un extraño en mis brazos. Vamos a sacar 2 más, aquí están, uy qué arrugado me ha quedado este, vamos a ver, aquí estos ya son los que han aparecido en la primera ronda, pero vamos a ver contra quién compiten. No salgas de noche, de Stacey Willingham, contra Unas galletas de muerte, de Joanne Flug. Pues no tengo ninguna duda tampoco y aquí quizá os sorprenda un poquito porque sabéis que Unas galletas de muerte corresponde a uno de mis géneros favoritísimos, si no el favorito dentro del misterio, que es el cozy mystery, y sin embargo No salgas de noche es un thriller que normalmente no entran tanto dentro de mis favoritos, aunque los disfrute muchísimo por el enganche y todo eso. Pero en este caso... este thriller lo he disfrutado un montón, me ha gustado mucho cómo está contado, me ha gustado mucho la autora, me ha mantenido súper enganchada, me ha gustado cómo resolvía las cosas y sin embargo Unas galletas de muerte, a pesar de disfrutarlo porque corresponde con ese género que tanto disfruto y tiene todos los clichés que adoro del género, también tiene otras cosas que no me han gustado demasiado. Eso hace que gane No salgas de noche. Y creo que ya estoy viendo bastante claro entre quiénes van a ser la final. Nos queda una contienda previa entre El misterio de la bala perdida y, si no me equivoco, Charlaine Harris. Sí, Una pizca de muerte, los relatos de Charlaine. En este caso no tengo más remedio que sí que darle un poco de importancia al formato y es que aunque sabéis que adoro a Charlaine Harris y he disfrutado muchísimo estos relatos, yo casi siempre disfruto más una buena novela larga entera y ya digo que El misterio de la bala perdida me ha gustado bastante, así que en este caso, sobre todo teniendo en cuenta el formato, gana El misterio de la bala perdida. Vale, entramos en sprint final, esto ya va a ir súper rápido hasta llegar a un favorito. Cada vez estoy doblando peor los papeles y están hechos un burruño. Vale, nos quedan 3 nada más. Combaten Un extraño en mis brazos contra El misterio de la bala perdida. Ninguna duda, por nivel de enganche y por lo que me gusta cómo escribe la autora, gana Un extraño en mis brazos. Y como digo, solo queda uno, así que la final
es entre No salgas de noche y Un extraño en mis brazos. ¡Wow! Una final difícil. Ya os digo que esto es difícil porque sí que los libros son de géneros diferentes. Ya os digo que Lisa Kleypas es romántica y esto es thriller, sí, pero en realidad tienen mucho en común porque los motivos por los que me han gustado son muy parecidos, por cómo me cuentan la historia, por cómo está estructurada y sobre todo por el enganche que me he pegado con estos dos libros. O sea, el enganche con los dos ha sido fuerte, la verdad. Vale, primer vídeo de estas batallas que hago y creo que voy a hacer un poco de trampas. Ahora os cuento por qué. Pero a efectos de este vídeo creo que se queda como ganador No salgas de noche de Stacey Willingham. Ya sabéis que a mí me gusta mucho el misterio, pero dentro de la subcategoría, el subgénero de thriller, a veces me cuesta un poquito más encontrar libros que realmente me gusten, que disfrute de principio a fin y que me den esto que es que aparte de ese factor thriller que tiene, también tiene un pelincito de la estructura murder mystery. No porque sea un murder mystery, o sea, para nada, esto es un thriller, pero sí que tiene todo el rato ese juego de que el lector puede adivinar quién es el culpable. No solo esa preocupación por lo que le va a pasar a la protagonista y qué va a ser verdad y qué va a ser mentira y si va a sobrevivir, si le van a hacer daños y todas esas cosas que tiene el thriller, sino también quién es el malo. O sea, esa incógnita se mantiene hasta el final, entonces tiene esa sensación de ese otro tipo de misterio que es el que yo más disfruto. Y esas dos cosas juntas a mí me flipan. Hacía tiempo que no lo encontraba de esta manera en uno de estos thrillers y es que me lo he pasado muy bien. Creo que es un libro que me ha renovado bastante el gusto por el thriller más clásico. Además ha sido un descubrimiento de autora a la que quiero seguir más y no sé, bueno, es que sabéis que yo lo que juzgo es el proceso y el proceso con este libro ha sido pura diversión. Me lo he pasado muy bien. La historia va de una mujer que es la hija de un asesino en serie de chicas que fue encarcelado cuando ella era pequeña, pero ahora la vemos de adulta, ella es psicóloga, tiene algunos problemas de ansiedad, abuso de drogas, pero al final sí que tiene una vida más o menos funcional. De hecho, está comprometida, se va a casar en unos meses. Lo que pasa es que coincide que también en unos meses es el 20 aniversario de los asesinatos de su padre, que sigue en la cárcel, como digo. ¿Y qué pasa? Pues lo que suele pasar en este tipo de historias, que vuelve a haber unos crímenes que se parecen sospechosamente a los crímenes de su padre. Y a partir de ahí, pues tenemos toda una trama de qué está pasando, quién estaba matando ahora, tiene algo que ver con los crímenes del pasado. Es un libro que además tiene saltos temporales porque vamos viendo la historia de su padre como asesino en serie en el pasado y de los crímenes ahora y cómo ella está o no relacionada con ellos y me ha gustado mucho. Sabéis que no siempre me gustan los saltos temporales, pero cuando me gustan me pueden gustar mucho y ese ha sido el caso de este libro. Y como guindita es un libro de misterio ambientado en Luisiana, que a mí es una ambientación que me gusta un montón. Así que en esta batalla coronamos a No salgas de noche como favorito, como ganador. Pero, ¿cuál es la trampa? La trampa es que claramente este es el segundo favorito y como este ya tiene un vídeo exclusivo en Patreon porque forma parte del reto de lectura de los mejores misterios de Goodreads 2022 y grabo un blog de lectura de cada uno de ellos, pues no voy a grabar otro vídeo exclusivo para este libro, así que creo que voy a grabar el vídeo de favorito para Patreon de Lisa Kleypas, Un extraño en mis brazos, porque me apetece un montón explayarme más hablando también de este libro. Los dos son súper recomendaciones, de verdad, apuntároslo. Este, si sois amantes del thriller, pues yo recomendadísimo. Es un thriller clásico, no os va a volar la cabeza, son clichés, pero de esto de clichés súper bien llevados que os van a entretener, os van a divertir, os van a enganchar. ¿Qué más queréis? Yo es que es lo que le pido a un thriller, nada de volteretas ni malabarismos, es que es esto lo que quiero. Y este, aunque no seáis lectoras de romántica, no lo descartéis porque ya digo que para mí es un libro que tiene un factor misterio muy gordo y que me ha gustado muchísimo por el enganche que he tenido a qué va a pasar y todas esas preguntas que suelen corresponder más a los libros de misterio. Este libro va de una chica que en teoría ha enviudado y entonces pues ya sabéis, es un libro de época, entonces está viviendo con la familia de su marido, un poco maltratada, un poco en plan Cenicienta, pero de repente la dicen que es mentira, que su marido no murió y que ha reaparecido y que va a volver a casa. Ese marido vuelve, pero hay algo raro porque parece su marido, físicamente es igual de él, parece que tiene información que solo podría tener su marido, pero a ella no le parece la misma persona. De hecho, parece que tienen personalidades muy diferentes, porque su marido venía a ser lo que es un capullo y este señor de repente es el gran galán. Bueno,
¿El gran galán o no? Ya veremos, le tenemos que ir conociendo. Y me ha gustado muchísimo porque durante todo el libro, aparte del romance obvio que vamos a tener con Lisa Kleypas, también tenemos ese misterio de este señor es su marido de verdad, no es su marido, si es su marido porque está tan cambiado, si no es su marido, quién es, qué quiere, qué la va a hacer, es bueno, es malo. Una montaña rusa de emociones. Cierro el vídeo aquí dejándoos estas dos lecturas como las más recomendadas entre mis lecturas del mes de junio y me despido hasta próximos vídeos. Por fin, no olvidéis dejarme en comentarios si os ha gustado este formato, si os apetece que haga esto mensualmente con los libros que lea y como siempre os recuerdo que si queréis apoyar mi contenido se agradecen los likes, se agradece que os suscribáis al canal y que en la cajetilla tenéis el enlace a mi Patreon para acceder a todo ese contenido exclusivo que os voy comentando de vez en cuando. Nos vemos muy pronto, gracias por pasar este ratito conmigo. ¡Chao!